para preguntarme a mí, yo te digo a ti Sí. si quieres saber. Bueno, la primera vez pues que vine a Texas pues fue diferente porque me trajo un camarada que encontré allá en la Florida. Eh, por eso vine yo a dar la primera vez aquí a Texas, fue pues de alguna manera ocasionalmente. ¿Por qué? Porque una persona que yo encontré allá en la Florida, en la pizca de la naranja, me comentó que en Texas pues había muy buenas oportunidades de trabajo. Entonces por eso decidí la primera vez venir acá, a Texas. Y por eso ahorita volví a regresar porque de alguna manera ya conozco el lugar. Y pues me tardé aproximadamente una semana en cruzar las líneas aquí hacia Estados Unidos. Aunque fue más fácil, tal vez no fue tan rápido, pero crucé en el primer intento, no hice varios intentos. Como lo dije anteriormente, estaba más fácil cruzar las fronteras en ese entonces. Pues la persona que te prestó ese dinero. Sí. En cuanto a cómo conseguí el dinero que ocupé para venir la primera vez aquí, pues en México hay personas prestamistas que así le decimos nosotros, se dedican a proporcionarte dinero a base pues de cierta cantidad de porcentaje que te cobran al mes. Por ejemplo, pides $2,000 y te van a cobrar el 30% al mes. Entonces, nosotros como las personas que no tenemos nada, no tenemos una propiedad, un carro, entonces si nosotros vamos al banco a pedir algún préstamo, pues es muy fácil que nos los nieguen. ¿Por qué? Porque no tenemos una garantía, por lo cual, por ejemplo, nos llegaran a embargar si no pagamos. Entonces, las personas que no tenemos esa situación económica estable, pues recurrimos a ese tipo de personas para recibir ese dinero. Entonces, esas personas se aprovechan y te piden, por ejemplo, 30% al mes. Es una cantidad pues que está pues muy por arriba de lo que te cobraría un banco normalmente, pero como no puedes acercarte al banco debido a que no tienes garantías para dejar empeñado algo, pues de eso se aprovechan esas personas. Entonces, hay mucha gente en México que a eso se dedica, a prestar dinero, y gente que se ha hecho rica o de más dinero, pues precisamente, ¿por qué? Porque no podemos pagarlo, entonces pues te embargan lo poco que tienes, o pues incluso si no tienes nada que te embarguen o no recuperan ellos su dinero, pues pueden hasta incluso meterte a la cárcel. ¿Por qué? Porque a pesar de que está prohibido ese tipo de préstamos en México, la ley es muy corrupta, y pues ellos a veces le pagan a los policías, entonces para presionarte, para que si tú no pagas, pues te vas a la cárcel, ¿no? Y tienen de alguna manera la ley a su favor. Así fue como yo conseguí el dinero la primera vez. Ajá, de esta vez que pasé a Arizona, fue muy diferente a la vez pasada. Como hace 5 años que pasé, no hubo problemas, pasé enseguida, pagué menos dinero, y fue un solo intento y fue exitoso. Esta vez que yo pasé el año pasado fue totalmente diferente en todos los aspectos, desde dinero o desde que estuve de aquel lado de la frontera. Para empezar, tuve muchos problemas para pasar. 2 veces me detuvieron cruzando el desierto. En una de ellas, una persona de inmigración me agredió físicamente. Pagué más dinero. Tuve que regresarme 2 veces, como ya lo dije anteriormente. Y ahora en Phoenix, hay personas que se están dedicando a secuestrar personas. Entonces, si tú ya pagaste el pasaje una vez, ya te cobraron $2,000. Y si estas personas te agarran, por lo general andan armados y andan en grupos de 5 o 6. Llegan a la casa y toda esa gente que está ahí en esa casa, pues se la llevan y vuelven a pedir, pues como un rescate, ¿no? Otro pasaje, ¿no? Pues sabe que si quiere que su familia llegue a su casa o con usted, pues tiene que volver a pagar esa misma cantidad o incluso más. Si pagaste 2,000, a lo mejor te piden 3,000 o 4,000. Entonces ahorita es una de las cosas que se está dando mucho, es el secuestro en Phoenix, precisamente en lo que es en la ciudad de Mesa, Arizona.
y en el propio Phoenix, que son las ciudades más cercanas a la frontera con México. Entonces ese es uno de los principales problemas que ahorita hay. Ya no solamente hay problemas con la migración o al cruzar el desierto, sino que antes, cuando llegábamos a Phoenix decían, bueno, ya pasamos. Pues realmente los problemas ya no se acaban ahí, sino que ahora empiezan otro tipo de problemas, como que es el secuestro, y que tengas que pagar otra vez un dinero que a lo mejor ya no tienes, y de por sí que ya debes dinero, y ahora vas a deber todavía más dinero de lo que ya debes. Entonces es una de las cosas que es totalmente nueva y diferente, que acaba de surgir como problemática, que no había pues hace 5 o 6 años. Ahora los problemas ya no solamente son en el desierto, sino que también es aquí ya en territorio americano. ¿Por qué? Porque ya hay bandas organizadas que se dedican a eso y vieron que es una situación muy lucrativa económicamente y les conviene, por ejemplo, en lugar de arriesgarse a cruzarlos en el desierto, pues esperan a que crucen el desierto y de este lado ya al lado americano los interceptan y pues hacen más dinero sin arriesgarse tanto. Ok. En cuanto a mi experiencia de cuando crucé el desierto y la primera vez que vine a este país hace 5 años, pues es muy diferente a la actual porque antes no había tantos problemas al cruzar el desierto, podías cruzar exitosamente y llegar aquí sin ningún problema. De hecho, hace 5 años que yo crucé, nunca me topé con la migración ni la conocía. Pasabas el desierto tranquilamente, fueran grupos grandes de 20 a 40 personas, eran grupos que llegaban casi en su totalidad. Eran otros tiempos, podías cruzar el desierto con mucha gente haciendo ruido, recogiéndote casi en la línea fronteriza las camionetas que levantaban gente de este lado y no había ningún problema. Mas sin embargo, ahora que vine el año pasado, pues tuve problemas con migración porque me agarró, ahora hay mucha vigilancia, hay migras que pues no solamente andan en carro, andan a caballo, a pie, en moto, y hay mucho personal ahora vigilando la frontera. Me agarraron 2 veces, una de esas pues me pegaron, uno de los oficiales de migración me pegó. Más sin embargo, pues aquí estoy, ¿no? ¿Cómo fue cuando te pegó? ¿Cómo fue? En cuanto a cómo contrata uno las personas que te traen de este lado, pues hay de diferentes formas. La primera vez es que yo viajé, esa persona es de un lugar cercano a la ciudad donde yo soy, y esa persona nos trajo desde esa ciudad, desde Coatzacoalcos, hasta lo que es aquí del otro lado, hasta Estados Unidos, ¿no? Pero fue un trato muy diferente. Él mismo nos agarró desde allá del sur de México, nos trajo a la frontera, nos cruzó la línea y nos llevó pues a los lugares donde teníamos que ir, destinados, ¿no? Ahora hizo un trato muy diferente, pero por experiencia ahora sé que pues ese tipo de tratos no está muy bien o sean correctos. ¿Por qué? Porque contratas el coyote cuando llegas a la frontera. Entonces muchos de esos coyotes solamente lo que hacen es robarte tu dinero o simple y sencillamente te abandonan en el desierto. Hay gente que te abandona en el desierto, hay gente que te roba tu dinero, hay gente que ya está de acuerdo con las bandas de secuestradores de este lado, te hacen que pagues el pasaje, te cruzan y de este lado te vuelven a secuestrar para que vuelvas a pagar el dinero 2 veces. Entonces el hecho de contratar un coyote en la frontera es muy pero muy riesgoso. Entonces peligras físicamente y sales a lo último pagando mucho más dinero que ibas a pagar al principio. Entonces esas son de alguna manera como contrata uno a la gente. A veces es más fácil y más confiable contratar a alguien que es de ahí, del área. O ¿por qué? Porque ya está conocido y pues si hace un mal trabajo pues ya no se recomienda, ¿no? Que venir a la frontera y tratar de conseguir un coyote en la frontera es muy riesgoso y muchas veces al llegar a la frontera también hay otros grupos que te secuestran de ese lado de la frontera estando en México.